Un cordial saludo, querida familia, queridos juveniles. Qué bueno es que podemos reunirnos una vez más para seguir compartiendo juntos de un maravilloso repaso de la lección de juveniles. Dios ha sido bueno con nosotros hasta este momento y lo seguirá haciendo. Confiamos en eso porque a la luz de la palabra de Dios podemos ver que Dios se interesa por la vida de sus hijos, por la vida de los seres humanos. Así que no cabe duda que mantenernos siempre en conexión con Dios es de gran bendición para nuestras vidas. Y en este momento, sin más cosas por agregar, quiero invitarte a que tomes tu folleto de estudio y también la Biblia, o sea, el manual de felicidad, para que de esa forma podamos dar inicio a lo que es el repaso de esta lección. Pero por supuesto, previo a introducirnos al título y al texto clave, vamos a inclinar nuestro rostro y orar para recibir la bendición de Dios y poder ser guiados por el Espíritu Santo. Así que inclina tu rostro y oramos. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que puedas bendecir a mi querido amigo y amiga del otro lado de la pantalla, que les capacites y habilites para que esta enseñanza pueda ser de bendición. También te pido, oh Dios, que nos ayudes a poder poner en práctica tu palabra, Padre. Y te pido también que bendigas a todas las clases de juveniles que hay alrededor del mundo, que podamos seguir acercándonos más a ti en todo momento. En Cristo Jesús, amén y amén. El título de la lección para esta semana es Con hambre de más. Y cuando analizo este título, pienso que lo que vamos a hablar en esta ocasión es algo que causó deleite, es algo que causó satisfacción en los personajes de los cuales vamos a hablar, porque tú quieres más de algo cuando eso causa sensaciones maravillosas en ti. O sea, cuando algo es tan bueno, tú dices, yo quiero más de eso. Pero ¿qué sucedió en todo esto? Tenemos que estudiar la historia de esta semana, así que no te cambies de canal. Ahora bien, el texto clave lo encontramos registrado en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, y dice la porción bíblica de la siguiente manera: ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Aquí podemos ver que la nación judía estaba reunida y estaban escuchando lo que era la lectura del libro de la ley de Dios. ¿Y qué sucedía dentro de todo esto? Que habían algunos que no entendían claramente, porque el hecho de haberse dispersado había provocado que muchos de ellos aprendieran nuevos idiomas y de esa manera no pudieran entender. Por eso también traducían para que todos pudieran entender el mensaje de parte de Dios. Pero además de esto hay otros detalles que vamos a destacar cuando entremos a la historia de esta semana. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Nehemías, capítulo 8, versos del 1 en adelante. Te recomiendo que leas todo este capítulo para que te das un contexto completo de lo que es este relato. Ahora bien, en mi caso haré un breve resumen y no voy a profundizar en nombres de personajes que aparecen ahí, pero te recomiendo que puedas leerlos para tu conocimiento. En mi caso, haré un resumen general para luego extraer las lecciones. Se dice de que en el día primero del mes séptimo, Esdras trajo el libro de la ley de Dios. Y estaban todos reunidos ahí y Esdras se puso de pie y comenzó a leer este libro. Y ahí todos pudieron entender el plan que Dios tenía para con ellos. Ahora bien, también entendieron la razón por la cual el sufrimiento llegó a sus vidas o por qué razón ellos tuvieron que sufrir consecuencias drásticas. Simple y sencillamente habían desobedecido a Dios y la desobediencia había causado esas terribles consecuencias. Pero dentro de todos ellos habían levitas también que estaban ahí cerca para ayudar en lo que fuera necesario. Habían personas que estaban traduciendo y también estaba el gobernador Nehemías que estaba dirigiendo todo este asunto. O sea, era una reunión grande y especial que estaba realizando la nación judía. Dentro de todo esto, obviamente, hubieron lágrimas, hubieron sentimientos encontrados y se dieron cuenta que Dios era un Dios de amor y misericordioso. Pero ahí estaban los levitas para consolar a estas personas que estaban sufriendo, que estaban llorando. Y me imagino que muchos de ellos lloraban al ver la misericordia de Dios y al darse cuenta también de su pecaminosidad. Pero nuestro Dios es tan maravilloso que siempre se encarga de perdonar al ser humano. Y obviamente esta reunión se había realizado para alabar al Señor. Por lo tanto, hubo gozo, hubo deleite, hubo momentos especiales porque también podemos notar la misericordia de Dios para con esta nación.
y eso también causa alegría y felicidad. Por otra parte, recordemos que el hecho de que muchos de ellos estaban fuera de su territorio, se habían esparcido, había provocado que muchos de ellos quizás ni siquiera tuvieran conocimiento de la ley de Dios y quizás solamente se lo habían contado, pero otra cosa es estar ahí viviéndolo, estar escuchando del libro la ley de Dios, estar escuchando las bendiciones y los planes maravillosos que Dios tenía para con ellos. Esto provocó que ellos tuvieran deseo de saber más de Dios. Ahí se podría decir que hubo una reforma. Y es que la nación judía había estado luchando por muchos años el querer estar reunidos una vez más, pero había muchos desafíos que enfrentar y es lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Tuvieron que llegar a un territorio que estaba desolado, destruido completamente, pero Dios utilizó a ciertos hombres para que formaran parte de una revolución y pudieran nuevamente levantar las murallas, arreglar la ciudad y poblarla. Y ellos estaban aquí, por ejemplo, el caso de Esdras y Nehemías que aparecen en la historia de esta semana. Y todo fue de bendición. Y claro, no cabe duda que nuestro Dios es misericordioso y siempre está atento a suplir la necesidad de los seres humanos. Y cuando nosotros comprendemos lo maravilloso que es Dios, nuestra vida cambia por completo. Hemos llegado a la sección de las sabías y me gustaría compartir contigo la siguiente información. ¿Sabías que ponerse de pie dentro del contexto judío significaba momento de silencio y reverencia? Por lo tanto, podemos notar en la historia de esta semana que todo este pueblo se puso de pie cuando se estaba leyendo el libro de la ley y eso muestra que ellos mostraron reverencia para con Dios. Y es que cuando estamos en la casa de Dios o vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos mostrar reverencia a nuestro Padre Celestial. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana nos presenta diversas lecciones, sin embargo me gustaría hacer mención de tres para que podamos conocer, comprender y poner en práctica. Número uno, el perdón. A lo largo de este trimestre y también en esta historia podemos notar que Dios perdona a los seres humanos. A pesar de sus faltas y rebeliones, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La nación judía se merecía la muerte, se merecía el castigo, pero aún así Dios les volvió a dar otra oportunidad y no cabe duda que esa reunión fue de bendición para toda esta nación porque lograron comprender que Dios les amaba y por lo tanto les perdonaba. Y en este tiempo quiero decirte lo siguiente, Dios sigue perdonando al ser humano, pero para ello necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos totalmente a Dios y Él hará lo que tú y yo no podemos hacer. Él puede transformar nuestras vidas y otorgarnos un corazón limpio, crear en nosotros un ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona y tú tienes que tener claro que tu Padre Celestial te ama y quiere salvarte. También tiene planes maravillosos para cada una de nuestras vidas. Y lección número 2, el gozo. Cuando tú y yo reconocemos, comprendemos y sabemos del gran amor de Dios y vemos su misericordia constantemente, hay gozo en el corazón, porque es ahí donde tú entiendes que el Evangelio, que el mensaje de salvación es algo maravilloso, es algo especial, es algo increíble, es algo sorprendente. Y cuando tú eres consciente de todo eso, hay gozo en el corazón. Y si tú te das cuenta, un ser humano cuando se entrega a Cristo Jesús no vuelve a ser el mismo. Es más, cambia su rostro, cambia su mirada, cambia todo, porque Cristo produce gozo en el corazón humano. Dentro de la nación judía hubo llanto, es cierto, pero después hubo gozo, hubo deleite, porque reconocieron lo bueno que era Dios. Y qué maravilloso es cuando una persona tiene una experiencia con el creador del universo. Qué bueno es cuando tú y yo nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Así que en esta hora, querido juvenil, quiero desafiarte a que tengas un encuentro especial con Dios, que tu vida pueda ser llena del amor pleno de tu Padre Celestial. Y te aseguro que vas a experimentar el gozo de la salvación. Y lección número 3, los planes de Dios. Dios tiene planes extraordinarios para cada una de nuestras vidas. Y aunque a veces creemos que ya no hay sentido ni solución para nuestra vida, Dios se encarga e intercede en favor nuestro. Quizás la nación judía en algún momento pensó que ya no iba a haber oportunidad de regresar a su casa, que ya no había oportunidad de reconstruir las murallas de la ciudad. Pero dentro del plan de Dios estaba el hecho de que les iba a volver a restaurar. Y cuando tú reconoces que los planes que Dios tiene para tu vida son maravillosos,
te entregas totalmente a Él y te sometes a su voluntad. Así que en este momento ten claro que Dios tiene planes extraordinarios para cada una de nuestras vidas. Yo no conozco a ciencia cierta qué es lo que Dios quiere obrar en ti, pero sí sé una cosa: Él quiere salvar a todos los seres humanos y al final quiere que moremos con Él por la eternidad. Y a mí me encantaría encontrarme contigo ahí en el cielo y también encontrarme con todos estos personajes extraordinarios como Esdras, Nehemías y muchos otros que formaron parte de la historia de la nación judía y que también marcaron la diferencia, tantos profetas, reyes, hombres fieles a Dios que se dejaron utilizar por Dios y aunque eran imperfectos, al final se sometieron al plan de Dios. Así que en este momento recuerda, Dios perdona y además de perdonarnos, también cambia nuestras vidas y nos permite encontrar gozo en Él. Y además tiene planes extraordinarios para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, te pregunto, ¿no te parece que esto es maravilloso? Y además, al saber todo esto, ¿no tienes hambre de más? O sea, deseos de conocer más de Dios. En mi caso sí, porque cuando me doy cuenta lo grande que es mi Dios, pienso, quiero conocer más de Él y quiero estar cerca de mi Padre Celestial. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo. ¿De qué forma? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita y las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. Agradezco sus comentarios, muestras de cariño y ruego que sigan orando por este ministerio. Este servidor también estará orando por cada uno de ustedes. Quiero comentarles que la campaña evangelística allá en El Salvador fue muy exitosa, gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas almas entregaron su vida a Cristo y el mensaje de salvación pudo proclamarse. Así que no cabe duda que nuestro Dios es bueno y sigue alcanzando al ser humano. Y hay muchos que siguen entregándose a Jesús y eso es algo maravilloso. Sigan orando para que Dios siga guiando mi vida y para que me permita seguir compartiendo el mensaje de salvación. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos y queridos juveniles, sigan estudiando. Recuerden, este solamente es un resumen y hay muchos detalles que podemos destacar de la lección de esta semana. Si en algún caso o en alguna circunstancia quieren comunicarse con este servidor para que compartan sus iglesias o para que les ayude en algo que tenga que ver con la lección o algún consejo o algo que ustedes quieran comunicarme, pueden hacerlo a través de los siguientes medios: el correo electrónico verdadese21@gmail.com y el Instagram JairoJRivera_. A través de esos medios podemos estar en contacto. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, y que Dios te bendiga.